los invitados a este Café con Iglesias, aquí lo muestro a manera de brindis, no necesitan ninguna presentaciones. Creo que Daniel es uno de los constitucionalistas más reconocidos del país y además una persona de una honestidad intachable, que sufrió una persecución muy, muy fuerte. Yo no quiero marcar mucho en eso, porque sé que a él le ha dolido mucho y fueron episodios muy, muy complicados, pero que hablan muy bien de la capacidad que tiene y que yo admiro tanto de poner el cuerpo y de ponerse a disposición y de luchar por la República, sabiendo que no es gratis en este bendito país que nos ha tocado, que es tan maravilloso en tantas cosas y tan cruel en otras. Así que sos muy bienvenido, como siempre, Daniel. Te convocamos para hablar del ataque a la justicia, de qué otra cosa. Nos pareció que era un tema muy de actualidad y la idea es que arranques vos hablando unos 15, 20 minutos, lo que vos creas conveniente para dar un panorama de todo esto, contarnos cómo viene la mano y qué se puede hacer para evitarlo. Pero bueno, te doy la palabra y no hablo más yo, porque si no me aburro a mí mismo. Adelante. Gracias por la invitación, Fernando. Un gran placer estar contigo, tomando café. Esperemos que pronto lo podamos hacer presencialmente, pero al menos tener herramienta. Nos ha servido de mucho durante todo este tiempo. Mirá, la verdad que lo que uno ha pasado es duro, pero es parte de lo que uno se ha realmente fijado como modalidad de comportamiento, ¿no? Forma de actuación. Así que me es muy difícil actuar de otra manera, sé que me entendés porque somos bastante parecidos. El otro día sentí mucho lo que te pasó en la cámara, tu reacción fue impecable, impecable. Y forma parte, lamentablemente, de lo que hoy está realmente en juego en el mundo. Aquello, democracia o democracia, que Biden tan bien personifica. Esta mañana hablaba de eso con Logobardi, justamente en una entrevista que me hizo. Es una realidad realmente tangible y que en la Argentina es de un dramatismo excepcional. Lamentablemente estamos en el fin absolutamente de pasar hacia un sistema distinto del que la Constitución contempla. El tema de la justicia, sin duda, ahí he visto comentarios, es la clave de bóveda de un sistema que ha elegido al constitucionalismo como guía y fundamento principal, es decir, el Estado de Derecho. No por casualidad hablamos de Estado y Derecho. Estado vendría a ser la autoridad y Derecho es lo que lo enmarca y enmarca cada una de las acciones, cada uno de los actos de la autoridad tiene que estar enmarcada en un guión institucional, como yo lo llamo, que está contemporalmente en la Constitución. La autoridad es un mero huésped, la institución es la que realmente gobierna, como decía Hamilton, ¿no? ¿Por qué? Porque allí se establecen los límites de modo que el poder no usurpe los espacios de libertad que tienen que ver con lo que tenemos por nuestra calidad de personas. Así que esa es la clave del sistema que nosotros tenemos y que lamentablemente se lo quiere modificar. Hay como un contrabando muy peligroso, muy pernicioso y muy permanente. No olvidemos que la misma Cristina, de sus palabras, sale claramente cuál es su objetivo. Cuando ella reniega de la Revolución Francesa, cuando ella reniega de Montesquieu, de esta renegó de la separación de poderes. Está renegando de la posibilidad de los frenos y contrapesos, es decir, que ninguno de los poderes se salga de la órbita del guión institucional, y además lo dice desde un cinismo y una ignorancia, inclusive cuando ella dice, imagínense que esto pasó hace más de 200 años, pero lo que pasa es que lo que ella quiere es volver a lo anterior a lo que pasaba hace más de 200 años. Lo que precisamente los franceses de la Ilustración, del Iluminismo, llamaron el antiguo régimen. Ella es hija del antiguo régimen. Es decir, ella está mucho más cerca de Luis XIV que de Montesquieu, lógico. Y nosotros queremos esta senda que marcó Montesquieu nosotros. Y
nos encontramos inmersos en lo que yo rápidamente denominé como régimen vicepresidencial. A poco de asumir Alberto, vimos claramente que se producía una mutación constitucional. Pasábamos del socialismo determinado claramente en el artículo 87 de la Constitución, que dice: el titular del Poder Ejecutivo es un ciudadano presidente de la Nación y es el único ocupante, esto lo digo yo, a un régimen en el cual resulta que el vicepresidente, que es el presidente del Senado y que es como una figura de resguardo para la continuidad institucional. ¿Por qué? Porque frente a un caso de acefalía asume la presidencia. De lo contrario, es el presidente del Senado, curiosamente figura enigmática porque tampoco es senador. Preside y vota solo en caso de empate. Y es quien administra la casa. Claro que ella se adueñó de la casa y la maneja como si fuera una propiedad privada. Y se transformó en el vicepresidencialismo porque claramente vimos que quien designó a su compañero de fórmula, un audito electoral del mundo, se transformó en regla titular del Ejecutivo. El otro fue un chepibe, que cada día queda más claro, un títere absurdo en la historia del poder mundial, que ya es la mofa inclusive mundial, semejante monigote. Pero ella, desde el primer día, empujó, impulsó e hizo todo lo posible para que se concretara el plan de impunidad. Es decir, poder salvarse, ella, sus hijos y sus adláteres, de los numerosísimos procesos que los aquejan por corrupción, es decir, por administración fraudulenta. Empezaron ocupando los organismos de manera, en algunos casos, grotesca, porque tenemos nada menos que al procurador del Tesoro, que es Carlos Zanini, es decir, aquel que es el abogado de Estado, el jefe de los abogados del Estado, el que debe asesorar al presidente y a todas las cabezas de la administración a través de dictámenes, de modo de que todas las decisiones vayan en el sentido del interés general, a alguien que también está procesado por delitos contra la administración pública. Parece una burla. Es decir, este mismo personaje que nos tiene que defender a todos, resulta que se va a defender a sí mismo y se defiende, porque es el que también guía la estrategia para su propia impunidad. Eso, digamos, es como el primer eslabón del plan. Después es un trabajo de zapa, como también lo he dado en llamar, en donde casi diariamente nos anoticiamos de algún nuevo movimiento que tiene que ver con la impunidad. Ya sea destruir pruebas de procesos, ya sea trasladar jueces, ya sea arremeter de manera grosera y absolutamente fuera de todo molde republicano contra el Procurador General Provisorio, como si se tratara de un usurpador, cuando en realidad es el producto de la falta de acuerdo político para lograr cumplir con la Constitución, de modo de llenar una vacante de un cargo que es un cuarto poder y que tiene que ser independiente, que debe velar por la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Y al no haber habido la posibilidad hace más de 3 años, esto viene ya desde la presidencia de Macri, entonces, cumpliendo con la ley, asumió el funcionario de planta de la procuración más antiguo, que es el doctor Eduardo Casal, porque es un órgano que no puede quedar acéfalo. No puede pasar como con el defensor del pueblo una vergonzosa vacancia de 12 años, porque es imprescindible en la toma de las decisiones judiciales, porque es el fiscal ante la Corte Suprema. Su importancia es similar a un miembro de la Corte Suprema. También han arremetido tratando de pedalear a la Corte Suprema desde distintos proyectos, ya sea tratando de crear que sea como una última instancia en los recursos extraordinarios por
arbitrariedad, es decir, llamaceros de corrupción, e integrar obviamente ese tribunal con jueces amigos, ya sea a través de una suerte de salto de distancia que iría para abajo. Cosas realmente grotescas en una inconstitucionalidad que no se sostiene. Pero hasta ahora, todas esas iniciativas, como asimismo las dos que tienen media sanción del Senado y que más les interesan, pomposamente reforma de la justicia, cuando en realidad es solo reforma de la justicia federal penal para los poderosos, y la ley que reforma la Procuración General de la Nación de modo de lograr, a través de una mayoría simple en el Senado, que con la mayoría que ellos tienen, poner un procurador amigo. Esas dos no han logrado imponerlas porque no olvidemos que son primera minoría en diputados, a 2 diputados de diferencia de Todos por el Cambio. Y que en el medio hay un universo, creo, de 21 diputados líberos, entre comillas, que es como un terreno de caza, lo dijo el inefable Pelón, ¿no? Ya sabemos a quién me refiero, que tenían que ir de la caza a la pesca, y que por eso, ustedes recordarán, que sin siquiera noticiar a todos los senadores, antes de la media sanción de la Ley de Reforma de la Justicia, fueron creando nuevos tribunales o proponiendo la creación de nuevos tribunales a granel, de modo de satisfacer las necesidades de ese universo y así lograr la mayoría. Pero igual no lo lograron. Hasta ahora, para una ni para la otra iniciativa. Es decir, los 11 o 12 diputados que le faltan no los logran cazar. Y ahí creo que ha habido estrategias muy inteligentes de la sociedad civil, sobre todo aquella que desde distintas asociaciones creadas prácticamente en la desesperación de la agencia, y que por suerte surgen todos los días. Yo recibo permanentemente pedidos de ayuda de esas asociaciones para los más variados propósitos. Pero en este caso tuvieron la inteligencia de mandar la foto de estos personajes, por ejemplo, uno que domina varios, que estaba con ganas de saltar, pero no logró que saltaran los 8 que él domina, Ramón de apellido, y tampoco es el cantante, ¿se acuerdan de Juan Ramón? No los lograron cazar. ¿Por qué? Porque, claro, muy quemativo, si me permiten mi mal francés, sobre todo en un año de elecciones, entonces no los logran. Ante ese estado de cosas, ahora a la señora que pataleó como una especie de marrana ante el tribunal, juzga, en uno de los casos en donde está procesada, que gritó durante 50 minutos, y el tribunal tuvo la enorme inteligencia de dejarla gritar, porque también lo hacía con el objetivo de que respondieran y poder recusarlos después. No lo logró. La última tentativa, diría yo, es haber puesto una especie de Rottweiler. Este personaje, cuando no me gusta una persona me olvido del nombre, me pasa tan seguido. Soria. El nuevo. Soria, perdón. ¿Qué va a pasar? Martín Soria, Martín Pescador. Este Martín Soria es un personaje que yo conocí. Es un personaje, realmente es un impresentable. Es increíble que este tipo sea ministro de Justicia. Como tanto, ¿no? Pero este es increíble. Además es un converso, porque no olvídenos, de 1 año y medio, era el candidato de la supuesta oposición en Río Negro. Por eso, el amigo Hueretilnec, que es un aliado de ellos, no olvidemos, en el Senado, sin embargo, sale a hablar la peste de Soria. Pero este converso durante bastante tiempo hizo los deberes para que pudiera escuchar Cristina la canción que más le gusta, Lofer, los medios concentrados, los grupos concentrados, todo es como si fuera un caldo, ¿no? El concentrado. Y de ese modo poner a esta especie de gritón en un esquema en el cual no ha cambiado nada, porque
en realidad lo tienen apresado del mismo modo que la tenían a Lozardo, que no era la verdadera ministra de Justicia. Y tampoco fue tan moderada, porque hay versos que se dicen. Ella, cuando vio que estaba en desgracia, hizo una serie de intervenciones también, aceptando el lawfare, o sea, no era ningún angelito. Parece No un hagamos esquema, santos. perdón que te interrumpa, Daniel, parece un esquema No, por favor, repetido, ¿no? En el es un esquema kirchnerismo manda el repetido. segundo, que es Mena, Claro, Cristina, y el primero es un figurón, ¿no? es un figurón, nada más. Ya lo habían hecho antes, te acordás, en varios ministerios, y lo repiten. Además, ella entornó a los pocos albertistas, si es que esta expresión tiene algún valor, hoy creo que ninguno. Los pocos albertistas estuvieron siempre entornados. Hay algún líbero, como el caso de Belli, que creo que está escondido porque le debe dar hasta vergüenza salir. O la otra, la Vilme, son caraduras, porque imagínate que ella escribió uno de los libros más tremendamente agresivos contra Cristina, hasta el título, que no recuerdo lo era, o lo es, y después resulta que entró en un gobierno en donde la vicepresidenta es la presidenta, ¿no? Pero bueno, forma parte de la lógica del peronismo y de su universo, una lógica muy curiosa. Entonces, así las cosas, hoy es la situación en la que nos encontramos. Es decir, el Rottweiler, la impotencia de ella, las causas que avanzan, todavía una justicia que demuestra que tiene una gran capacidad de asegurar impunidad. Lo digo por lo que pasó ayer con la última decisión referente a Vudú, que es una saga infecta, vergonzosa, lamentable, que habla del nefasto engendro que es el Consejo de la Magistratura, sobre todo después de la reforma 2006, que fue una obra de ella, no olvidemos, donde el político domina de manera clarísima, violando clarísimamente el artículo 114 de la Constitución. Es decir, ese sector tiene 7 sobre 12 miembros, con lo cual, con 5 del oficialismo, la salida y la entrada de un nuevo juez o de un juez que sale depende de la voluntad de ese miembro, de esos 5, porque hace falta los 2/3 de miembros. Así las cosas, evidentemente, los jueces se transforman en prisioneros de ese órgano que es el que administra la justicia, entre muchas otras facultades, como el poder disciplinario, nada menos, y que lo utilizan precisamente para ganar a aquellos jueces que no son amigos. Bueno, esta es mi introducción, creo que me fui un poco de madre, discúlpenme. Ahora me someto a absoluto todas las preguntas y un placer nuevamente, Fernando, estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y la pregunta es un poco también de evaluación política, por lo menos la pregunta que haría yo, que es ¿qué chances crees que tienen? Porque hay noticias preocupantes, lo que ha pasado en el Consejo de la Magistratura, este movimiento que ha habido de 2 consejeros, el hecho que Camaño parece cada vez más decidida a colaborar con ellos, es decir, ese control del Consejo de la Magistratura es un problema. En el medio, si yo no entiendo mal, vos sabés que yo no soy abogado, pero me parece que hay un fallo pendiente de la Corte con respecto a esto, un poco inexplicable, porque ¿no? La Corte observa que avanzan hacia ella, que ya le apuntan todos los cañones. Es muy absurdo también toda la situación, ¿no? Ellos hablando de lawfare, uno dice, bueno, a ver, en la Corte son 5, 4 los pusieron ellos, de una u otra manera son de ellos. Uno puede decir, bueno, Juntos por el Cambio, ¿quién podría estar identificado con Juntos por el Cambio? Rosenkrantz podría tener esa línea, pero los otros 4, el que no fue ministro de Néstor, fue designado por un gobierno peronista. Y si uno va a Comodoro Pi, de 12 son 10, y así todo, con todo este escenario favorable, hablan de lawfare, ¿no? Y van por la Corte, porque está claro que el objetivo final está muy claro en la Corte. Y la Corte, pudiendo defenderse con el tema Consejo de la Magistratura, de admitir el recurso, no lo hace. Esta cosa que tiene que ver más con la interna judicial, ¿cómo la ves? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué prevés que puede pasar en el futuro? Bueno, mira, vamos por partes. En relación al no pronunciamiento de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la Ley 2080, que de esas 20.080, que de esas se trata,
la que modificó el Consejo de la Magistratura del 6, la Corte tiene para decidir desde hace casi 5 años un extraordinario, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, por unanimidad, de esa inconstitucionalidad de esa ley. Sin embargo, la Corte, como bien sabés, no tiene plazo para dictar sus sentencias y cómo utiliza ese poder. La tiene frisada, pero no la saca. ¿Por qué? Para mí es un enorme misterio, pero ahí estamos. Porque si la Corte lo hubiera hecho, hoy la historia sería totalmente diferente. Aún con una ley que no era buena, pero por supuesto que era maravillosa al lado de esta, porque si bien el sector político tenía la mayor representación, representaba más o menos el 44 o 45, con lo cual no podía predominar. Hoy está en más del 60%. Entonces la diferencia es inmensa. En cuanto se espera, yo creo que es fundamental las elecciones. ¿Por qué? Porque creo que a medida que vayamos acercándonos más a estas elecciones que hoy quieren patear, lo más que pueden para adelante, también inconstitucional, me adelanto, a medida que se acerquen más, va a ser más difícil lograr el propósito. Ahora, si en esas elecciones, que son muy especiales porque son 24 elecciones, cada uno de los 24 distritos es una historia diferente, Todos por el Cambio tiene que por lo menos tener una cantidad semejante a la que tuvo una elección extraordinaria, 2017, donde metió una cantidad enorme de diputados, vos recordarás, y hoy tiene nada menos que 116, que si no se hubieran ido los 3 tránsfugas que trajo la maravilla del Momo Venegas, otro santo, sería la primer minoría Todos por el Cambio, de 119 a 118. Pero bueno, es la realidad. Así las cosas, me parece que es allí donde se juega la mano. Creo que y yo lo estoy diciendo en todos lados y veo que cada vez más gente lo dice, la oposición tiene que estar unida. Es un gravísimo error pensar que como es una elección legislativa, no importa porque todos suman, no es así. La división hace que se pierdan, que se diluyan votos. Esto ya ha pasado en el pasado, ellos lo saben muy bien, y por lo tanto, de republicanos y otras yerbas, algunos de los cuales para mí sospechosos de estar cebados por el mismo kirchnerismo, no quiero dar nombres, todos sabemos más a quién se refiere uno, esos tiene que haber una enorme presión desde sus electores, yo lo hablo con amigos y demás, para que necesariamente tengan que unirse a la que es la oposición más importante. Nos guste o no nos guste, no hay otra, Todos por el Cambio, de lejos, y en cuanto a lo que es el universo de oposición, aplastante. Algunos en los de esos grupúsculos hoy todavía no tienen ni un diputado todavía. Entonces, eso parece fundamental. Yo creo, por lo que veo en muchas encuestas y de gente seria y que me comenta, que existe una probabilidad importante que por lo menos la oposición renueve la cantidad que tiene en diputados con probabilidad de mejorar, con lo cual seguiría siendo minoría el gobierno, pero en senadores, dado el modo como los 8 nuevos se reparten en el universo de las 8 provincias, perdón, no 8 nuevos senadores, 8 provincias sobre 24, un tercio, justo las que tocan, en muchas o varias de ellas es probable que se puedan ganar senadores y se logren sumar entre 3 y 5 nuevos senadores para la oposición. Aunque no se llegue a la mayoría, sería un batacazo, desde lo simbólico y por el hecho que ellos bajarían a menos de 40, con lo cual los 2 tercios más lejanos todavía, y Todo el Cambio, que hoy tiene 29, podría tener entre 32 y 35, que es una flor de bancada. Entonces, esto es lo que yo creo que hay que fijarse claramente como requisito del equilibrio de la República, más allá de un programa de gobierno, es poder defender el tema.
Si el teatro me lo cambian, ya estoy en otro sistema. Después hablaremos del programa de gobierno, pero ahora el programa es la Constitución. Constitución sí o Constitución no. Yo lo veo así, Fernando. Sí, sí, coincido absolutamente con todo el análisis que haces. Y es muy interesante como arrancaste, diciendo que lamentablemente esto es un tema que está pasando no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Yo siempre Sí, he mantenido en mis clases en la universidad lo explicaba siempre de una manera que me parece que los años han confirmado ese punto de vista. Yo creo que hay una tendencia a sobreestimar la importancia de la división entre derecha e izquierda. Que yo no digo que haya desaparecido ni que no exista. Yo lo único que digo es que viene en tercer lugar. El primer problema de la política no es la derecha o la izquierda. El primer problema de la política es gobierno o caos. Hobbes, ¿no? El caos o la constitución de un poder. Ese es el primero. Después viene un segundo poder de la política, que es que si ese gobierno que constituís es un gobierno constitucional, respetuoso del Estado de Derecho, de las libertades, ¿no? Ese es el segundo problema de la política. Cuando vos tenés solucionados estos dos problemas, tenés gobierno y tenés gobierno republicano, liberal, democrático, ahí aparece el tercer problema de la política, que es, dentro de esto, derecha o izquierda. Porque no es mi opinión, es lo que pasó en la historia, ¿no? Lo primero había el Leviatán, el Hobbes, el poder monárquico. Después apareció un gobierno republicano y después dentro de la Asamblea Francesa apareció la división derecha-izquierda. Lamentablemente el mundo políticamente creo que está dando algunos pasos atrás y estamos pasando del tercer problema, que es el problema de sociedades ya desarrolladas políticamente, como las que salieron de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, sobre la base de la tragedia. Volvimos para atrás, volvimos a la discusión sobre si el poder político tiene que estar basado en una constitución, en un Estado de Derecho, en las leyes, en el equilibrio de poderes, o tiene que ser un poder como el antiguo régimen, ¿no? Medieval, como yo le pongo en mi libro. Y es donde estamos, ¿no? Realmente en donde estamos atascados, no solo en Argentina, me parece que estamos atascados en todo el mundo. Creo que en ese sentido ha sido una bendición que Joe Biden sea hoy el presidente de la principal potencia mundial, porque logró desarmar a uno de los populistas más peligrosos como es Trump, que se condujo de manera tan parecida al kirchnerismo que parece como una caricatura uno del otro, inclusive el modo como no aceptó el triunfo y que no, por primera vez en la historia de Estados Unidos, no le pasó la banda al presidente Biden. O sea, una cosa inesperada. Que dijo, nos parecemos a una república bananera. Afortunadamente eso se terminó. Creo inclusive que hay enorme popularidad de Biden porque está pegándola en todas, empezando con las vacunas, el modo como se está vacunando, una cantidad, la vuelta al mundo occidental, el acercamiento nuevamente al Atlántico, la unión con los otros grandes líderes democráticos, que creo que a la cabeza Merkel y Macron, ¿no? Todo eso está de algún modo resignificando lo que implica esta suerte de antinomia entre autocracia y democracia. Sí, Esto se puede llamar así, ha apostado la autocracia sin ninguna duda y lo demuestra hasta de manera torpe, el haber salido del Grupo de Lima, el modo como además ensalza a los dictadores, le encanta Putin, le encanta China, hasta ideologiza el tema si no fue. Es decir, es realmente nefasto. Y nosotros tenemos que elegir en qué alianza nos ponemos. ¿En la alianza de la oscuridad o en la alianza de la luz? Coincido absolutamente. Yo sé que seguramente dentro de las personas que tenemos en la sala va a haber algún admirador de Trump. Yo no comparto para nada, nunca compartí esa admiración. Me parece que es fruto justamente de esta confusión, ¿no? De pensar que acá se juega una cosa entre la derecha y la izquierda. La verdad que se juega una cosa entre la Constitución, el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones y la vuelta a un pasado en el cual el poder es un poder absoluto, avasallador, etc. Pero no quiero abrir mucho la discusión sobre este tema porque es una discusión interminable en donde es difícil
convencer al otro de la propia posición, pero me parece que es muy pertinente cómo se está configurando el espacio mundial. Está cada vez más claro la visita de la otra vez de los chinos a Teherán con Irán, el eje Irán con los chinos, visita reciente, Putin jugando claramente de ese lado, que es el lado también de Venezuela, y Argentina, lamentable, ¿no? La semana pasada fue impresionante, o sea, entre comillas, porque nada es definitivo, pero nos quedamos casi afuera del Mercosur, fuera del acuerdo con el FMI y fuera del Grupo de Lima, que es el principal grupo de combate, de batalla, de pelea política contra la dictadura asesina de Maduro. Así que está muy claro que Venezuela, Cuba, Irán, China, Rusia y algunos países más, y del otro lado lo que está proponiendo Biden. Yo tengo mucha expectativa en esta reunión que le estaba proponiendo de este pacto entre las democracias, porque me parece que eso puede, es la única reacción. Algunos dicen, bueno, pero eso nos va a llevar a una especie de nueva guerra fría. Puede pasar, pero peor sería que nos pasaran por arriba, ¿no? De alguna manera es el mismo problema de la grieta en Argentina. No es que yo quiera la grieta, es que la alternativa a la grieta no es que me dan a elegir entre un país normal sin grieta y uno con grieta. En realidad hay que elegir entre que nos pasen por arriba o la grieta. Entonces, antes de que nos pasen por arriba, usaremos la grieta como una trinchera, ¿no? Y eso me parece que está pasando también en el mundo. Así es. Mirá, para mí el populismo no es de izquierda populismo, y el peronismo lo ha demostrado. Ha sido por momentos, según lo que le convino, según el relato que nos vendió, ha sido de derecha, ha sido fascista, ha sido de izquierda, ha sido proterrorista, ahora es un populismo extraño, ha sido liberal, neoliberal, cualquier cosa, pero siempre populismo. Eso es lo que tenemos que entender. Perfecto. Bueno, Diego, te paso la pelota para que la gente se empiece a anotar en el chat. Si alguno no se anotó, veo que hay algunos comentarios, quizás lo quieran hacer públicamente, y avanzamos con preguntas y respuestas. Como siempre, lo va a decir Diego, lo anticipo yo, cuanto más breves las introducciones, mejor para que haya preguntas, y si achicamos lo más posible, hay más tiempo para que pregunten más. Adelante, Diego. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Efectivamente, recordarles que, por favor, brevedad para preguntar. La primera persona que tenemos anotada para preguntar es Claudio Aiello. Le pido que se habilite su micrófono, Claudio, que lo vi por ahí también escribiendo. Ahí está. Ahí sí, el audio no, el video no me anda, pero bueno. Adelante. ¿Me escuchan? Se escucha perfectamente. Adelante, Claudio. Se escucha perfectamente. No, solamente quería comentar lo que puse recién en el chat. Hubo una oportunidad donde lo estaban entrevistando a Joe Biden y le preguntaron sobre las violaciones a los derechos humanos que hay en Xinjiang, China, que están pasando ahora. Y Biden no tuvo mejor idea que contestar que China era otra cultura. Fue la misma respuesta que dio el gobierno argentino cuando le inquirimos sobre Formosa. Yo quiero decir eso, nada más. Gracias. Sí, no sé si quieres contestar, Daniel. Pero la verdad que no es lo que Biden dice hoy de ninguna manera. No ha habido ningún otro presidente americano que ha enfrentado tan claramente a los chinos como lo está haciendo él en este momento, y con Putin no hablemos. Entonces me parece que recordar algo antiguo, que ni vemos todo en qué contexto lo dijo, solo un pedacito, es producto de una confusión, me disculpa Hielo, que no entiendo cómo puede ser que tantos argentinos, lamentablemente del antikirchnerismo, se vean seducidos por un personaje como Trump, que además es una persona absolutamente inepta para la función pública. Pero bueno, fanático que se crea un relato es muy difícil cambiarle la cabeza.
Sí, yo creo que sobre todo que Biden está dando unas señales muy fuertes, ¿no? Se temía, yo creo que uno de los errores de la administración demócrata anterior de Obama, que fue una administración, en mi opinión, brillante en muchas cosas, cometió errores muy serios en el tema de política exterior, sobre todo en el final, y sobre todo relacionadas con la política sobre Latinoamérica y en particular contra Cuba, con el tema de Cuba y con Venezuela, que creo que le costaron muchísimo en el tema de la elección a la candidata sucesora, que era... me sale Carter, Clinton. Y se cometieron errores de debilidad frente a... Pero no los está cometiendo Biden ahora. Me parece que está siendo muy claro. Le dijo asesino a Putin, ¿no? Alguien tenía que decirlo. Es fuerte un presidente de los Estados Unidos de América diciéndole asesino al titular de una potencia con un armamento nuclear apreciable, diciéndole asesino. Me parece que la posición es muy clara con respecto a China también, es muy, muy clara, y ha sido clara también con respecto a Venezuela y a Cuba, ¿no? En ese sentido, me parece que hay una corrección de ruta apreciable en la política exterior del Partido Demócrata, que había sido, como repito yo, me parece uno de los puntos débiles de la gestión de Obama. Seguimos adelante, Diego. Muy bien, continuamos. El siguiente anotado en la lista es Agustín Almeida. Agustín, le pedimos que se habilite el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Qué tal? Bueno, breve, porque aparte lo que le quería preguntar al doctor Sapsay me lo contestó en la introducción, así que bien breve. Le iba a preguntar por Soria, así que le quiero preguntar si conoció a Leandro Despuy y qué reflexión le merece. Y después al final, porque yo siempre que tengo la suerte de preguntar, obviamente me dirijo al invitado. En esta vez, Fernando, te quiero mandar un abrazo desde acá. Yo te sigo desde 2007, desde que leí Kirchner y yo. En esta semana tan atípica que tuviste, yo me peleo incluso con familiares por vos, que me dicen, Iglesias es brillante, pero es un talibán. No sos ningún talibán, yo creo que sos un caballero, y que para entender tu trabajo y para saberlo solo hace falta buena voluntad, y te felicito por tu cruce con Kabila sobre Salamanca. Sos un grande, nada más. Bueno, entonces veo que ya había respondido. Y la pregunta era entonces el tema de Soria. Despuy, Leandro, perdón. Bueno, yo fui amigo de Leandro Despuy, lo cual me siento muy honrado de haberlo sido. Fue realmente un personaje sin par. Yo le hablo sin par desde 1983. En un organismo de control, una persona que tuvo el coraje, la valentía y la importancia de lo que produjo como actividad, a pesar de estar como lo hizo Leandro Despuy. Así que sirva esto como homenaje para un hombre que creo que no ha sido todavía suficientemente reconocido. Tengo el mejor de los conceptos, la mejor memoria, además era un hombre cultísimo, realmente encantador, y aún muy enfermo, que yo lo vi muy poco antes de que muriese, jamás se puso en víctima y nunca hablaba de su enfermedad. Y se caía a pedazos, pobrecito. La enfermedad lo consumió. Fue con una dignidad y una fortaleza digno de un caballero y de una persona de bien como fue Leandro Despuy. Te cuento, me meto en esto porque me pasó algo muy curioso hace muy poco, que habíamos ido a la costa por un fin de semana y estábamos parando en un departamentito en Mar de las Pampas. Y dijimos, yo trato de ir a la playa en un lugar lo más despejado posible, porque cuando en general me vienen a saludar y a felicitar y está muy bien, es muy cariñoso, pero también te interrumpe. Y de vez en cuando también te aparece un talibán de los verdaderos talibanes que no te deja en paz. Entonces nos fui con mi novia, dijimos, vamos un poquitito más para afuera y salimos, vimos una entrada, metimos el auto ahí, bajamos a la playa y de la playa miro para allá y estaba justamente en el lugar donde Leandro tenía una casita muy cerca de la playa, por allá, que recuerdo porque... o alquilaba, no lo sé, lo tengo cruzado exactamente ahí, en esa casa, y me apareció la figura de él con esa
gallardía de... vos decís que yo soy un caballero, pero en realidad el que era un verdadero caballero era Despuy, que además tuvo un mérito extraordinario que lamentablemente no se pudo hacer valer, porque fue el que anticipó la catástrofe. La llaman tragedia de Once, yo lo llamo la masacre de Once, porque cuando había un informe tan claro con respecto a lo que estaba pasando con los trenes, que anticipaba que iba a haber un accidente de ese tipo, ya no se trata de una tragedia, de algo que está en el destino y que las fuerzas desatadas por quién sabe, eso es una masacre consciente cuando vos invertís 200 millones de dólares en comprar material ferroviario, el 90% de ese material ferroviario termina estacionado en las playas de los ferrocarriles porque no se podía usar. Y por lo tanto todo el material que tenías obsoleto sigue funcionando y se termina produciendo un desastre como el de Once, eso no es una tragedia, eso es una masacre de Estado de las varias que ha producido el kirchnerismo. Y bueno, sirva también esto como reconocimiento y como homenaje a un grande como fue Despuy. Dale, Diego. Muchas gracias. Continuamos con Federico Brian Duvillar. Le pedimos a Federico si se habilita el micrófono. Ahí está. Listo, listo, activado. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Adelante. Bueno. Bueno, primero tengo que felicitar a Fernando y muchas gracias por la garra que le pones y ojalá no pares, ojalá sigas igual y más fuerte y ojalá renueves la banca, si después nos podés comentar algo de cómo va ese tema. Y ahora para Daniel, hablaste un poquito de Soria, creo que todos sabemos un poco, pero me gustaría ver si desde tu entendimiento, entender cuál es la hoja de ruta de ellos, que supongo que van por el camino de Venezuela, o sea, una autocracia, digamos, para no llamarlo dictadura, o sea, Casal, Corte Suprema, por magistratura. ¿Cuál es la hoja de ruta que vos ves el paso a paso que este Soria nuevo va a ir, digamos, por ellos? Y la segunda, un breve comentario. Un poco dijo Fernando, la Corte, que está compuesta, bueno, casi todos peronistas, etcétera. Pero bueno, según mi muy humilde entendimiento, han actuado más o menos en defensa de la Constitución. ¿Cómo los ves a esos? Son 5 personas que están como manipulables, extorsionables, y cómo ves el futuro si los aprietan, cómo van a seguir fallando. Saludos. Bueno, buenas tardes, gracias por la pregunta. Mirá, autocracia y dictadura es lo mismo, porque auto y kratos es el gobierno de uno solo, es decir, una dictadura. Lo que buscan es efectivamente una dictadura. ¿Cómo? Y bueno, fundamentalmente adueñándose primero del Poder Judicial, porque si tenés un Poder Judicial totalmente dócil y domesticado, ya no hay más democracia. O sea que el objetivo es bien claro. Después también van a perseguir a todas las disidentes, empezando por el periodismo independiente, que lo llaman como periodismo proimperialista, etcétera, etcétera, con todos los epítetos que conocemos propios de un relato. La Corte Suprema. Mirá, la Corte Suprema no es la Corte Suprema que a mí me gusta. En primer lugar, porque se trata de varios de ellos, sonistas también, de distintas horneadas, y que no son confiables. Pero claro, no tienen la falta de escrúpulos como para someterse de una manera tan absoluta como lo que pretende el poder de Cristina y compañía. En ese marco, la única figura rescatable para mí es Carlos. Todos los otros ya demostraron que son capaces también de votar en distintos sentidos o en esas formas crípticas, como es el caso Bruglia, ¿no? Donde el ni es un ni y además crear un precedente muy peligroso, que es el tema según el cual todos los traslados son transitorios, lo cual es una aberración, porque ni siquiera era lo que ellos habían dicho antes, muy poco antes, en un acordado donde avalaron absolutamente esos traslados y dieron además las pautas para que fueran válidos. Cuando se trata de alguien que es del mismo ciencia, de la misma materia, que era el caso de los 3 que estaban en disputa. Con
Con lo cual, el haber dicho a través de una sentencia algo distinto de lo que se había dicho en una acordada, inclusive decir que una cosa era una acordada y otra cosa es una sentencia, ya habla de que no son confiables, porque eso es una falta. No obstante lo cual, hoy hay que defenderla, porque no tenemos otra cosa, y si ellos la están combatiendo tanto es porque saben que no lo pueden transformar en un perrito dócil. No pudieron, por ejemplo, algo que trataron, que la intervención de la Corte Suprema durante la tramitación de juicios por corrupción. Ustedes recordarán que muy poco antes de haber ganado la PASO, Cristina tuvo que ir a una audiencia. Previo a ello, la Corte Suprema había dado lugar a una revisión de ese caso, pero en la reacción de la sociedad atenta, la Corte Suprema no, 4/1 habían dado la validez a ese paso, es decir, ha habido una carretilla con todo el expediente, lo cual hubiera detenido el expediente, pero dada la reacción y el hecho de que el mismo tribunal tuvo la valentía de decir, si la Corte entiende que tiene que suspender la audiencia, faltaban muy pocos días, que lo haga, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces la Corte devolvió, ese carrito volvió con los expedientes y ella se tuvo que presentar. Y allí ustedes recordarán que fue donde dijo que la historia la había absuelto, habló durante no sé cuántos minutos de manera guaranga, de nuevo buscando que le respondieran. Y un muy cobarde es el que agravia sabiendo que la otra parte no puede responder, pero forma parte de la personalidad de esta cobra, porque es una cobra. Toda la cosa. Y después se estancaron decenas de otros recursos que intentaron hacer lo mismo, laminados por el abogado Beraldi, que además pusieron como cabeza de un consejo asesor que investigaba el funcionamiento de la Corte. Las aberraciones que son únicas, donde además 3 integrantes de 3 organismos, Cortes Supremas o Tribunales Superiores de Justicia, también integraron ese consejo. Es decir, jueces inferiores a los miembros de la Corte monitorearon el funcionamiento del superior, cosa nefasta. Y además fueron al mismo tiempo funcionarios provinciales y funcionarios nacionales. Aunque fueran honores, no importa, ellos aceptaron. Me refiero a los 4, uno de los cuales me llamó la atención, Hilda Kogan, ¿no? que era capaz, después me di cuenta que también se hizo vacunar VIP, o sea que evidentemente el desbarranque ya existía, pero Weinberg de Roca, grave error de Macri, no se dio, es otra cobra. Lo digo con todas las leyes, además se lo dije a una persona que no tiene vergüenza, una tipa que sin ninguna valía se la recomendó para ser miembro procuradora general de la Nación, que fue rechazada y humillada por el peronismo, después acepta integrar gente para hacerles el caldo gordo, es una persona realmente, moralmente, para mí, absolutamente abyecta. La otra es la de ¿cómo se llama? Battaini, que es la de Tierra del Fuego, y el cuarto es el miembro del Superior Tribunal de Mendoza, un conocido que su nombre no recuerdo, impresentable. Pero bueno, esos personajes también integraron ese consejo, yo dije al principio, es totalmente inconstitucional. Y además era un involucramiento del presidente en el asunto de la justicia de una manera tan violatoria del artículo 109 que se lo prohíbe expresamente, que es burdo. Entonces, esa es mi posición respecto de la Corte Suprema y de paso anexos lo del Consejo Asesor. No me quería privar de decir error de Macri, como tantos otros errores que cometió. Yo fui muy crítico, Macri. El haber designado ministro de la Corte en comisión fue una vergüenza. Algo realmente vergonzoso, alguien que hablaba que iba a ser que iba a restaurar las instituciones, ¿no? Y yo lo dije, y fui muy criticado, empezando por Pepín, lo dijo por atrás, pero eso se dijo en muchos lados, que yo lo decía porque estaba despechado, porque a mí no habían designado. Feliz de no haber sido designado. Si algo yo no deseo es integrar la Corte Suprema, en las condiciones que tiene el gobierno del Poder Judicial en la Argentina, no me interesa. Pero bueno, él como también es bastante infame, se encargó en decirlo. Y él fue además el dueño de la idea, no sabiendo nada de derecho constitucional. Pero esa era la gente que asesoraba a Macri. Entonces, como ahora lo restauran y aparece,
me da horror, que sería un gravísimo error el creer que la solución viene por allí. Bueno, contesto la parte que me toca. Una era sobre... no había terminado, creo que lo había dejado inconcluso. Decía que a mí me parece que hay una conexión entre que yo les diga a una diputada de ellos toda la historia de Salamanca, que fue un perseguido por el propio gobierno peronista, y el hecho de que los desaparecidos, los exilios y las persecuciones empezaron en el 75 y no en el 76. Hay registradas por la CONADEP más de 500 desapariciones forzadas y 600 asesinatos políticos antes de que asumiera la dictadura. Cuando vos le decís eso, bueno, los muchachos se ponen nerviosos y te tiran con lo que tienen a mano, ¿no? Un diputado pierde la paciencia, Coco Silly se hace el héroe con los propios, porque dijo una cosa elemental, que era que una persona que representa los derechos humanos, como Estela de Carlotto, no puede pedir, no importa de quién esté hablando, no puede pedir que alguien vaya preso sin juicio y sin condena, porque no pidió que Macri fuera juzgado ni que fuera condenado, pidió que fuera preso, sin juicio y sin condena. Que lo diga Estela de Carlotto es muy duro y muestra la decadencia en que han sumido a los organismos de derechos humanos. Así que eso es un punto. Segundo, qué sé yo no sé si hace falta que yo desmienta. Si yo fuera un violento, tenía la oportunidad ahí, me habían empujado delante de todos, era el momento de ponerme una trompada a un diputado que me llega abajo de la pera, ¿no? Y yo lo que hice fue poner los brazos atrás de la espalda. También hablan de violencia verbal, llaman violencia verbal a que yo grite, de vez en cuando grite alguna cosa en la Cámara, una práctica parlamentaria que existe en todo el mundo. Le grité a Cristina que se pusiera el barbijo, eso los molesta mucho, porque como ellos viven sometidos, no pueden aceptar que una persona libre le haga recordar a la presidenta que ella también, perdón por el lapsus, a la vicepresidenta, que ella también está sometida a la igualdad ante la ley. Y la verdad es que es ridículo que me lo digan. Cualquiera que vaya a la Cámara sabe que cada vez que hablo yo, hablo entre el ladrido de una jauría de 100 integrantes, que me chumba permanentemente mientras yo estoy hablando. Que me digan a mí que yo interrumpo es absurdo. Y es absurdo que hablen de violencia verbal, porque vos en Twitter, yo tengo mi cuenta de Twitter hace 12 años. Y Twitter es muy estricto, te bloquea. Si vos cometés alguna falta, decís algo violento, discriminatorio, te bloquea. Yo recibo alrededor de 3 o 4 denuncias diarias por Twitter que me llegan, me las notifican, porque la legislación alemana hace que sea obligatorio que me avisen a mí, por lo tanto me llegan todas las denuncias. Me denuncian 3 o 4 veces en forma sistemática, llevo 12 años, nunca me suspendieron la cuenta. O tengo algún tipo de conexión especial con Twitter, o lo soborno o algo, si no, la conclusión razonable es que yo puedo jugar en el límite, puedo decir cosas contundentes, pero nunca soy discriminatorio, nunca insulto, y nada, me la banco. Si lo que me toca por decirle las cosas en la cara es esto, por ahora la vengo llevando barata, espero que sigas. Diego. La lista, me preguntaban por la lista. Sí, me preguntan varios. Sí, yo termino el mandato y la verdad que la lista es capital, va a ser un poquito, calculo yo, fruto de que pase en el espacio, ¿no? Está muy claro que hay no una división, porque no es una división, pero hay una divergencia de opiniones que han dado en llamar los halcones y las palomas. Está claro que yo soy halcón y que mis referentes políticos son Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Supongo que en Capital Federal va a jugar Patricia Bullrich. No sé si llegará a un acuerdo con las palomas, digamos así, con que probablemente el que tenga la lapicera del otro lado sea Horacio Rodríguez Larreta. Yo acompañé a Patricia ya 2 veces en la lista. Bullrich Iglesias fue la lista de la coalición cívica en el 2007, cuando yo llegué al Congreso, y Bullrich Iglesias fue también en el 2011. La primera salió bien, entraron 3, cuando como mucho esperábamos 2. La segunda salió mal, entró una sola. Hicimos una gran elección. Yo recuerdo que fue el año que Lilita sacó 1,8% a nivel nacional
y sacó 3 y algo por ciento Capital Federal, nosotros sacamos el doble de votos que Lilita. Es decir, hubo muchísima gente que cortó la boleta, sacó a Lilita y puso otro candidato y votó a Patricia Bullrich y a mí. Me gustaría acompañar a Patricia y después eso se va a decidir de forma razonable. La prioridad, me parece, es la unidad de la oposición, lo dijo muy bien Daniel, las razones son muy evidentes. A mí quizás individualmente, si pensara en mí mismo, por ahí me convendría haberme ido y estar haciendo una lista por afuera, porque creo que los votos para sacar un 6-7% los tengo, y más también, pero yo voy a apostar a la unidad del espacio, espero que mi trabajo sea reconocido, y si no, me armaré de paciencia. Veamos qué es lo que pasa. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos. La siguiente persona es Graciela Elisa Vergel, a quien le pedimos que se habilite su micrófono. Graciela. Voy a probar con el otro. Si no, ahí está. Ah, estamos. Es con el celu. Hola, ¿me escuchás? Se escucha perfectamente. Adelante, Graciela. Bueno, genial. Buenas tardes, doctor Sapsay. Hola, Fernando. Un abrazo para vos, Fernando. Mi pregunta es bastante concreta. Usted dijo, doctor Sapsay, medio al pasar hoy, y lo escuché en la tele el otro día, que las pasos de ninguna manera se pueden suspender porque es anticonstitucional. Eso entre nosotros que somos republicanos. Yo tengo dos temores y quiero que usted me diga, no es posible de ninguna manera suspenderlos por esta gente, ¿no? Suspender las pasos, esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿está en peligro la justicia en la Argentina? ¿Pueden seguir avanzando? ¿Pueden llevarnos a Venezuela? Esas son las dos preguntas, doctor Sapsay. Muchas gracias. Respecto de la primera, yo no dije que suspender las PASO era inconstitucional. Dije que postergar las elecciones generales era inconstitucional. Es cosa diferente. Ahora bien, dije también que cuando uno ya está inmerso prácticamente en pleno proceso electoral, modificar las reglas de juego para la elección es algo tramposo y que no podía aceptarse. Ahora, que se puede hacer, sí, debe hacerse por ley que necesita de la mayoría de miembros en cada una de las cámaras, porque así lo establece la Constitución para todo tema electoral. Pero no sería lo inconstitucional, vuelvo a lo mismo, es postergar las elecciones de octubre para legisladores nacionales, senadores y diputados. Respecto de lo segundo, lo que perseguía este gobierno, yo creo que lo respondí. No me quiero repetir, pero claro que se quieren hacer de la justicia, claro que si lo hicieran caeríamos en un sistema similar al de Venezuela, pero sin ir a Venezuela, a Formosa, a Santa Cruz, a Santiago del Estero, lo tenemos adentro. Nosotros ya tenemos pequeñas Venezuelas, o como yo lo llamo a Infran, el Stroessner que supimos conseguir, porque no es muy diferente. Así que no sus inquietudes. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente persona es Fabio D'Alessandro. Le pedimos a Fabio que se habilite su micrófono. Hola, ¿sí me escuchan? Se escucha, adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Daniel, Fernando. Es un honor poder preguntarle a Daniel. Doctor, yo le quería hacer una consulta sobre, usted habló recién sobre el Consejo de la Magistratura, que fue creado en el 98. Yo no soy abogado, soy bioquímico, pero lo que leo es eso, y que decía que la Corte Suprema tenía algo que decir sobre el Consejo de la Magistratura que nunca se expidió. Por ejemplo, había leído que en el 2013 había, había dicho que era inconstitucional cómo elegían sus miembros o algo por el estilo. En algún lugar yo leí que que la Corte Suprema tenía algo que decir sobre ello o expedirse, y que nunca lo había hecho. No sé si eso es así. Y además usted habló también sobre alguna
problema que había habido y que involucró en su momento a algunas personas del Juntos por el Cambio decía, por algún acuerdo para la designación de jueces. No sé si tiene algo que decir por eso, Daniel. Muchas gracias por dejar preguntar. Sí, cómo no, voy a tratar de ser lo más sucinto posible, a pesar de que son dos preguntas distintas. La primera tiene que ver con un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que yo lo comenté y se ve que no lo comenté bien, que declaró inconstitucional la ley de 2006, 1080, que reformó el Consejo de la Magistratura, redujo el número de miembros a 13, pero de esos 7 son representantes del sector político. La Cámara la declaró inconstitucional por un amparo que interpuso una acción declarativa de certeza, pero es algo parecido, no importa, es un tecnicismo. El Colegio de Abogados de la Ciudad. ¿Por qué? Porque claramente se rompía el equilibrio que establecía el 114 entre los representantes de los 4 sectores que tienen que estar representados en el Consejo de la Magistratura, con una primacía clarísima, 7-13 del sector político, lo que llevaba a que los 5 oficialismos, que son por sí solos, quién entra y quién sale del Poder Judicial. La Suprema, eso fue objeto de un recurso extraordinario que está en la Corte Suprema desde hace 5 años. No se ha expedido. Primer tema. El segundo tema se relaciona con lo que ocurrió de manera absolutamente sorpresiva en el Consejo de la Magistratura, donde los 2 jueces que actualmente o siempre votaban con la oposición, me refiero al doctor Reconde y al doctor Culota, llegaron a un acuerdo el oficialismo, por el cual nada menos que logró Fara volver a la Cámara Contenciosa, a la Cámara Federal. Y uno de los abogados de Cristina, que asumió hoy, también como miembro de esa Cámara, lo cual me pareció lamentable, me pareció a muchos, y que vimos además que tuvo su contrafigura, porque ¿qué ocurría? La esposa de Recondo, lo cual me da pena, siempre sentí un gran respeto por Recondo, Silvia Mora, había llegado a los 75 años y había pedido que se la designe un nuevo acuerdo, cosa que nunca se había producido con nadie. Lo negoció evidentemente porque poco después que nombraron a Boyko, el abogado de Cristina, y permitieron el traslado de Fara nuevamente a la Cámara, le prestaron el acuerdo a Silvia Mora. Ese es el tema, es gravísimo. Hoy parece que no se moverían, pero son un blanco móvil. Ya sabemos que pueden ser sobornados. Lo digo con todas las leyes. No sé si quedó claro. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente persona anotada es Valentina Colini. Pedimos por favor que habilite su micrófono. Sí, soy yo. Bueno, en realidad mi pregunta ya se me respondió. Era si podíamos llegar a ser otra Venezuela y el gobierno podía pasar por encima de la autoridad del Senado. Pero gracias igualmente. Sí, la verdad que ya lo contesté, y lo contesté 2 veces inclusive. Sí, por eso. Ya se me contestó. Un par de preguntas más, y esto ha superado lo que habíamos acordado, Sí, Fernando. está claro, le acabo de mandar un mensaje a Diego justamente diciéndole que hicieran una pregunta más antes de cerrar, claro. Bien, Ahí bien. está, perfecto, gracias. Hay justo Ed Morra, que ya se habilitó su micrófono. Es la última pregunta que tenemos. Les agradezco, sobre todo la brevedad a Ed. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. A pesar de lo breve, quiero transmitir mi admiración por el trabajo del doctor Sapsay y de Fernando Iglesias y todo el soporte que un simple ciudadano puede tener. La pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista del ciudadano, la principal preocupación hoy, pensando en la elección, en la modificación de la composición de las cámaras, es el problema económico. Y diría que el segundo tema es el problema de la vacuna, el problema sanitario. Lamentablemente, el corazón de la República es la Constitución, pero no es un tema hoy
que desviva a la enorme mayoría de los argentinos. Y nosotros tenemos que pensar una estrategia que permita ganar las elecciones. Y las elecciones se ganan atacando el principal problema, que es el económico, y el segundo problema, que es el sanitario, diría yo, en esta catástrofe que está viviendo la Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se puede integrar una estrategia común donde se vea que la oposición tiene una estrategia sensata, donde hay una figura en economía, donde no se permita que se mienta como se miente? Yo creo que hoy la mayoría del país cree que Macri endeudó al país. Entonces se ve como una estrategia muy desmembrada de la oposición, y desde el punto de vista económico, que es el tema clave, el tema que preocupa hoy, 42% de pobreza, no se puede ganar la elección si no se encara ese tema, si no se tiene lucidez en una estrategia económica. Le pido si me puede hacer la pregunta, porque en realidad hasta ahora no ha habido ninguna pregunta, perdóneme lo que le estoy diciendo, pero es prácticamente... No, la pregunta, doctor, es ¿cómo integrar? No le puedo contestar porque es una apreciación personal muy respetable, pero no sé qué me pregunta. Sí. Si está... Disculpe, pero... No, doctor, al contrario, disculpe usted, pero la pregunta es si hay manera de integrar todos los campos de la oposición, integrar la justicia, integrar una visión de justicia con un frente común, donde haya una visión común de la oposición, que el ciudadano observe que la posición de la justicia es determinada, no personas hablando sobre un tema, sino una estrategia común desde el punto de vista judicial. Eso es lo que yo, por lo menos como ciudadano, no veo. Y esa es la pregunta. ¿Usted cree que se puede tener una estrategia común para unificar, para dar un mensaje sólido y contundente en justicia y en los demás temas que no son suyos, pero al menos en justicia tener una estrategia más sólida, más clara? Mire, yo tengo la experiencia así. No creo que sea fácil, lamentablemente. Y me desanima mucho esa reunión que tuvieron ayer Jorge Macri y Cristian Ritondo, muy sospechosa, muy poco feliz, que desalienta muchísimo a la gente, y además muy torpe políticamente. Fernández Díaz, a quien respeto muchísimo, ¿cómo no se dieron cuenta que entraban a una ratonera? ¿Qué fueron a hablar en la clandestinidad con Kicillof y con Máximo Flor? Es muy desalentador, y además habla a las claras de que, como pasó en el Consejo de la Magistratura, estos personajes algo fueron a negociar, porque no son carmelitas de que no se dan cuenta. Y me parece torpe, sospechoso y muy preocupante. Por eso lo digo directamente. Es tan grave lo que pasa que no tenemos que seguir con eufemismos. Y corremos el riesgo que para mucha gente diga que todos son iguales. No es cierto. Lamentablemente estos gestos llevan a eso, y que lo que apuesta es la antipolítica. Así llegó Trump y muchos otros líderes populistas, y el mismo Kirchner supuestamente venía desde la no política. Esos son los peores. Así que eso es lo que le puedo contestar, y espero que no ocurra eso. Pero lo de ayer me desalentó muchísimo, me dio fastidio enorme. Sí, tomo la pelota y yo creo lo siguiente. No es posible tener una voz única de la oposición, porque el peronismo es un partido, técnicamente se llaman partidos cachol, agarran lo que venga. Entonces obligan a quienes están en contra de esta posición, que es una posición en contra de la Constitución, en contra del Estado de Derecho, nos obligan a estar juntos en un espacio donde hay gente que es más socialdemócrata, otros son más liberales, otros son más conservadores, y tenemos que estar juntos y tenemos que convivir. Y es muy difícil que haya una voz única, porque hay diferentes opiniones, y por lo tanto tenemos que encontrar la forma de conservar la unidad de la oposición, sabiendo que no va a haber una voz única. Y que eso va a ser un proceso que se va a dar cercano al 2023, va a depender de cómo sean las elecciones del 2021. Estaba claro que el líder del espacio era Macri, porque era nuestro candidato a presidente y después nuestro presidente. Terminada la presidencia, eso ya no existe más,
Y Macri es una figura importante a la que yo respaldo y voy a bancar en lo que pueda, pero de ninguna manera puede pretender ser el líder único. Y entonces ahí entramos en un impasse donde tenemos que acostumbrarnos a... Lo que sí tenemos que ser, y en esto coincido con Daniel, la unidad tiene que estar dada también por ser la unidad de la oposición. Y me parece, yo también estoy muy preocupado por lo de ayer, yo lo dije oportunamente en el bloque, yo creo que nosotros no tenemos que hacer participar más de ningún tipo de reunión oficial ni extraoficial con esta gente. El lugar del diálogo es el lugar institucional, estamos en el Congreso, este tema de las PASO hay que discutirlo en el Congreso están las comisiones, yo presido una comisión, me reúno con mi vice, que es el Frente de Todos, y hablo con ella, porque faltaría más que no lo hiciera, pero no estoy hablando con el Frente de Todos, estoy hablando con la vicepresidenta de la comisión. Entonces, hay que tener un respeto institucional, pero hay que evitar este tipo de fotos que nos dibujan, nos desperfilan y nos dejan en una posición en donde es difícil hacer pie. Así que coincido con la crítica de Daniel, creo que de todas maneras tanto Jorge Macri como Ritondo aclararon que de ninguna manera habían avalado la postergación de las PASO. Es cierto que fue una trampa, pero también es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de no caer en trampas de gente que es tramposa y que ya han hecho demasiadas. Y con esto cierro porque no quiero ocuparle más tiempo a Daniel, es decir, nos hemos excedido ampliamente, creo que ha sido fruto del interés que ha habido y de la preocupación, ¿no? Que se haga 3 veces la misma pregunta demuestra que la gente está muy preocupada y yo creo que con muy buenas razones. Así que yo te agradezco de corazón, Daniel, te doy el cierre y ya sabemos cómo hacemos así. Cuando termina Daniel, abrimos los micrófonos y los saludamos como se merece con un aplauso de la gente que toma. Comentarios. Esperen. Sí, un pequeño comentario. Ustedes saben que yo tengo un canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Mandaría que me manden el video para subirlo a ese canal. Ya tiene casi 45 minutos en año. Así que como propio, ahí ya en más de 100 videos se explican estos temas, hay muchísimas entrevistas, conferencias, lectura de texto que está a disposición de ustedes. Me encantaría incorporar este material próximamente. Muchas gracias. Por supuesto, desde luego. Muchísimas gracias. Y gracias. Te manda el video apenas lo tengamos. Muchas gracias. Ahora sí. Chao, doctor. Gracias. Hasta la próxima.